Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. A continuación tenemos al doctor José Luis Puente, quien pertenece al Departamento de Microbiología Molecular del IBT. Adelante, doctor. Gracias. Empiezo a compartir pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por seguirnos en este evento. Gracias al doctor Padilla y a todos los que están colaborando con él para desarrollar este evento que esperemos les está resultando ilustrativo y les esté dando a conocer lo que hacemos en el instituto. Bueno, ya presentaron el título de la ponencia. Aquí verán una pequeña modificación que ahorita les platicaré por qué la incluyo en el título. Pero bueno, mi nombre es José Luis Puente García, soy líder académico investigador titular del Departamento de Microbiología Molecular. Y lo que quiero hacer el día de hoy es platicarles sobre una de nuestros modelos favoritos en el laboratorio. Y se trata de esta bacteria Escherichia coli, que quisiera empezar la plática haciéndoles una pregunta, que por lo pronto no podremos interactuar para que me respondan, pero simplemente piensen en qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar o leen en algún lado Escherichia coli. Y pues las respuestas supongo que serán variadas. Algunos de ustedes pensarán en investigación, otros en que es una bacteria benéfica, algunos a lo mejor en contaminación, pero principalmente lo que generalmente le atribuimos a Escherichia coli es enfermedad. Y en cualquiera de los casos, lo que hayan considerado, espero en esta breve plática, pues convencerlos que cualquiera de ellas es correcta. Y justamente les quiero platicar por qué. Escherichia coli, como todas las bacterias, es un organismo fascinante. Es una bacteria gram negativa y a esto se refiere de una manera de clasificarlas y a identificar aquellas bacterias que tienen una doble membrana. Escherichia coli generalmente tiene forma de bastón y pues tiene varias características que han sido modelo de estudio para entender fenómenos biológicos. Escherichia coli es una bacteria generalmente mótil, que tiene un flagelo que le permite desplazarse, produce varias estructuras de superficie que le permiten interactuar a su vez con superficies bióticas y abióticas, y de esto me referiré un poquito más adelante, pero a su vez pues tiene la enorme ventaja de que es un organismo que en una sola célula hace múltiples funciones al mismo tiempo y por lo mismo ha resultado ser un modelo de estudio en muchas áreas que ha generado muchos beneficios desde el punto de vista del conocimiento universal. Escherichia coli también, como muchas bacterias, tiene la enorme ventaja de que puede, a partir de una célula, generar millones de ellas en relativamente poco tiempo, y esto lo puedo observar en medios líquidos, en cajas de Petri, con algún agar que contiene un medio que permite el crecimiento de la bacteria. Y como se ve en esta ilustración, donde simplemente se compara el crecimiento de una bacteria que es capaz de consumir o de utilizar la lactosa del medio, y en este caso, en este medio, dar una coloración que permite detectar que es una bacteria lactosa positiva, como la mayoría de las cepas de Escherichia coli, y otra que no lo es. Y como vemos aquí, estos puntitos que se ven aislados generalmente son colonias de bacterias generadas a partir de una sola célula y que contiene millones de ellas, copias en su mayoría idénticas a la célula de la que surgen, y que por lo mismo pues también permite fácilmente hacer experimentos con ellas por su velocidad de crecimiento y su facilidad de crecer en el laboratorio. Escherichia coli fue identificada ya hace muchos años
por un pediatra alemán que estudiaba las enfermedades en niños recién nacidos, las enfermedades diarreicas, disentería en particular, y le llamaba mucho la atención que las heces de los niños enfermos y de niños sanos contenían poblaciones de bacterias, lo que le llevó eventualmente a identificar una que bautizó como Bacterium coli comune, y la razón por la que la bautizó de esta manera es porque la encontraba en repetidas ocasiones en muestras de heces fecales de niños tanto sanos como enfermos. A esta bacteria eventualmente se le renombró como Escherichia coli en honor a Theodor Escherick, que fue el que la identificó hacia finales del siglo XIX. Una de las cuestiones más interesantes de Escherichia coli y que por ende le permitió a Escherick identificarla en neonatos es el hecho de que es uno de los primeros colonizadores del intestino de los recién nacidos. Cuando nacemos adquirimos bacterias de nuestra madre y una de ellas, de los primeros colonizadores, es Escherichia coli, junto con otras bacterias como lactobacillus y enterococos. En los primeros días, semanas de vida, es una de las bacterias más abundantes en nuestro intestino. Y pues desde aquí, una de las cosas que les quiero transmitir es que ya de entrada, Escherichia coli no siempre está asociada a enfermedad porque forma parte de nosotros desde que llegamos al mundo. Y bueno, de esto van a tener una plática muy interesante el día de mañana con el doctor Agustín López Munguía. No voy a entrar en los detalles, ya lo han escuchado también en otras ocasiones. Como seres humanos somos en buena parte bacterias. Hay un debate acerca del número de bacterias que tenemos por cada célula del organismo, pero fluctúa entre 1 y 10 bacterias por cada célula de nuestro cuerpo, pues lo cual nos indica que las bacterias, pues en buena parte, son parte de nuestra fisiología, de lo que somos, y como les van a platicar mañana, determina muchos de los fenómenos que se dan en los seres humanos y en cualquier otro mamífero. Pero una de las cosas que son muy interesantes acerca de la abundancia de bacterias que tenemos en todas partes del cuerpo no es solo el hecho del número, sino que desde el punto de vista del contenido genético, la información que está contenida en nuestro microbioma o en la microbiota de nuestro cuerpo, pues es mucho más abundante que el número de genes que tenemos como eucariontes. Pero bueno, de esto les platicarán un poquito más mañana. Pero dentro de este universo, uno de los elementos, y a pesar de que cuando nacemos es una de las bacterias más abundantes, Escherichia coli, cuando llegamos a la vida adulta, pasa a ser alrededor del 0.1% del total de bacterias que contiene nuestro intestino. Las bacterias intestinales en general son benéficas, la mayoría de ellas. Como ya les decía, los números de bacterias que tenemos simplemente en el intestino son altísimos. Es la región de nuestro cuerpo que más bacterias tiene. Se estima que hay entre 500 y 1000 especies formando la microbiota intestinal o formando parte de la microbiota intestinal, y ayudan a muchos procesos de los cuales también les platicarán mañana. Pero lo importante para esta plática es reconocer que Escherichia coli está presente en nosotros todo el tiempo. A pesar de que el número es ya menor con respecto a la abundancia que tiene cuando nacemos, E. coli está presente en nuestro intestino, formando alrededor del 0.1%, como les decía, a lo largo de nuestra vida. Y esta población de E. coli no solo está formada por una cepa, podemos estar colonizados por varias de ellas. Y una de las cosas que es importante es que Escherichia coli es benéfica como parte de nuestra microbiota,
porque además de que ayuda a defendernos de otros patógenos, y ahorita también les voy a platicar al respecto, es una fuente importante de vitamina K y de complejo B, que así como ayuda a la digestión de los alimentos y sobre todo de estos compuestos que nuestras células en ocasiones, bueno, que nuestras células no saben hacer y que en ocasiones no obtenemos de la dieta, ¿no? Una de las razones por las que también pensamos generalmente en contaminación es porque cuando se hacen análisis de muestras de agua o de alimentos en ocasiones, uno de los marcadores de contaminación fecal es Escherichia coli. Pero la razón tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, y es porque como que Escherichia coli es parte de nuestra microbiota intestinal, pues todos los días, junto con las heces, excretamos un número muy alto de células de Escherichia coli, que en otros casos, y no solo por contaminación fecal de humanos, sino también de otros mamíferos, estas bacterias pueden llegar sobre todo a yacimientos de agua, a contenedores de agua, a pozos, etcétera. Y es uno de los principales marcadores que se utilizan para analizar agua y determinar si ésta está contaminada o no. Ahora, lo que es muy importante tener claro es que la presencia de Escherichia coli no necesariamente indica que esa agua nos va a enfermar porque esas bacterias sean nocivas para nosotros. En algunos casos lo puede ser, pero hay que hacer análisis posteriores para que si el número de bacterias que aparecen en las muestras de agua o en muestras de alimentos exceden lo que está aceptado por las autoridades sanitarias, pues hay que hacer análisis posteriores para determinar si en un momento dado estas bacterias pueden ser nocivas para las personas o simple y sencillamente evitar el consumo del agua o de los alimentos donde apareció la contaminación. Entonces, simplemente esta es una ilustración que les muestra cómo a partir de muchas fuentes, reservorios de agua pueden ser contaminados pues por la actividad tanto humana como de los propios animales que también poseen Escherichia coli en sus intestinos. Entonces, por sus características, es un estándar para determinar contaminación por heces fecales, por actividad humana o de animales en alimentos y en agua. Pero una de las cosas más importantes que relacionamos a Escherichia coli es el valor que ha tenido para generar conocimiento universal. Como les decía, finalmente a finales del siglo XIX se identifica Escherichia coli como un organismo que comúnmente está en nuestros intestinos, y por ahí del 1922 se aísla una cepa, o se aíslan diferentes cepas también de enfermos de disentería en la Universidad de Stanford, se almacenan en una colección, y por ahí del principio de los 40, 1940, 1941, algunos investigadores empezaron a interesar por contar con un modelo que les permitiera estudiar fenómenos biológicos de manera más sencilla. Y es así como Edward Tatum, entre otros, empiezan a compartir una cepa de esa colección que hoy en día conocemos como E. coli K2, y de la cual se han derivado muchísimas cepas para hacer estudios en diferentes campos de la biología y que dieron lugar a conocimiento fundamental que hoy en día aplicamos para organismos superiores. De ahí que Jacques Monod, alrededor de los principios de los 60, dijera que una vez que entendiéramos la biología de Escherichia coli, entenderíamos la biología de un elefante. Y aunque la magnitud o las diferencias entre una bacteria y un elefante pues son muy obvias, en esencia el concepto tenía razón. Y tenía razón porque el conocimiento que ya se había generado y el que se fue generando a partir de que se continuaron estudios en Escherichia coli y eventualmente también en otras especies bacterianas, dio lugar a esos conceptos fundamentales que hoy en día aplicamos para entender cómo se almacena y se expresa la información genética, cómo en el caso fundamental de las bacterias,
se generaron conocimientos muy importantes que permitieron entender cómo se daba el metabolismo en un organismo, cómo las enzimas que tenían lugar con el metabolismo estaban asociadas a genes específicos, cómo las bacterias tenían la capacidad de compartir información genética a través de un proceso que se llama conjugación y que es un mecanismo que permite activamente a una bacteria donarle DNA a otra y de esta manera permitir que otra bacteria adquiera características que no tenía. El aislamiento de colica-12 también fue muy importante porque, o la utilización de esta bacteria como modelo fue muy importante, porque casualmente era una cepa de Escherichia coli que por un lado contenía plásmidos, y ahorita me voy a referir a los plásmidos, de entrada aquel plásmido que tiene que ver con el proceso de conjugación, porque hay toda una maquinaria genética que permite a las bacterias hacer, producir este filamento y a través de este filamento donar DNA a una bacteria receptora, pero también casualmente era una bacteria que era lisógena para el fago lambda. Y para muchos que trabajan con bacterias, tener a un fago, que es un virus bacteriano que puede estar insertado en el cromosoma de la bacteria como lisógeno, esto es que se replica junto con el cromosoma, pero que eventualmente puede entrar en fase lítica y lisar todo un cultivo bacteriano, pues muchas veces no es conveniente. En este caso podía haber resultado un problema, pero a la vez una ventaja, porque cuando empezaron a darse cuenta que había algo que lisaba a los cultivos de Escherichia coli, pues permitió también la identificación y el estudio de fago lambda, que también fue fundamental para entender procesos como la regulación genética, la lisogenia, entre otros fenómenos. Y eventualmente también convertirlo en una herramienta de biología molecular que ha sido fundamental y muy importante a lo largo de los años. Entonces, estos dos procesos, la identificación del fago lambda, la identificación de un plásmido que le permitía transferir DNA, han sido muy importantes porque a su vez también estudios en Escherichia coli y también eventualmente en otras bacterias permitieron empezar a entender el funcionamiento de los plásmidos, que son estas moléculas de DNA que son episomas que se replican de manera independiente del cromosoma y que por tanto permiten ahora o eventualmente nos permitieron entender cómo manipularlos con la ayuda de una serie de herramientas que también nos proporcionó la naturaleza, como fueron las enzimas de restricción, las DNA ligasas, entre muchas otras proteínas que nos permiten hacer ingeniería genética, manipular el DNA y que también llevaron al desarrollo de la biotecnología. Hoy en día podemos producir proteínas de origen humano que son muy importantes para tratar diferentes enfermedades, diferentes problemas en las personas, como la insulina, la hormona de crecimiento, entre muchas otras, y que dieron también el lugar a la bioingeniería, a la biotecnología, que hoy en día, pues a partir de bacterias, nos da muchísimos beneficios. Entonces, este estudio o estos estudios fundamentales en bacterias han sido la base del estudio de muchos otros fenómenos en organismos superiores que en muchos casos aplican la biología en bacterias para ayudarnos a entender fenómenos mucho más complejos. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, E. coli históricamente ha sido fundamental y lo sigue siendo para muchos laboratorios que, independientemente del modelo que se estudie, siempre hay una coli en la cual se pueden hacer clonaciones, se puede manipular el DNA, que a su vez nos permite aplicar esas moléculas en estudios en células eucariontes. Hoy en día podemos manipular no solo Escherichia coli, sino otras bacterias haciendo ingeniería de vías metabólicas, por ejemplo, para que una bacteria ahora sobreproduzca algo en particular que ella sabe hacer o porque se le enseñó a hacer introduciendo la información genética necesaria y que eso permite ahora usarlos como pequeños bioreactores que producen productos de interés industrial. Y la lista es interminable en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista de la generación de conocimiento
y de aplicaciones, Escherichia coli ha sido un organismo inmensamente útil. Pero sin embargo, y esto tiene que ver con el título, Escherichia coli también efectivamente la podemos asociar a un lado oscuro. Y hago referencia a esta novela de Robert Louis Stevenson, llamada el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como se abrevia el título, y que habla de un personaje que a partir de un brebaje se convierte en una persona oscura, negativa, y que saca lo peor de una persona buena. Hago la analogía porque en el caso de Escherichia coli, pues Escherichia coli efectivamente, como les he venido platicando, tiene su lado bueno, no solo como un componente de nuestra microbiota, sino también por toda la utilidad que ha tenido para generar conocimiento y ahora para hacer bioingeniería, por ejemplo. ¿Y por qué Escherichia coli puede ser o convertirse en una bacteria patógena que puede ser nociva para los humanos, para los hombres, perdón, para los humanos o para los animales? Y esto tiene que ver con fenómenos como el que ya les platiqué anteriormente, la capacidad que tienen las bacterias de transmitirse en moléculas de DNA, que pueden ser tanto estos plásmidos que se replican de manera independiente del cromosoma, pero incluso regiones del cromosoma pueden ser transferidas de una bacteria a otra con información que ahora le da nuevas cualidades o nuevas características a la bacteria receptora. Pero sin embargo hay otros fenómenos que también le dan la capacidad a las bacterias de adquirir DNA por este fenómeno que llamamos transferencia horizontal de genes y que tiene que ver con los propios fagos. Los fagos, cuando se insertan al cromosoma, son capaces de, una vez que entran en fase lítica y escindirse del cromosoma, llevar información adicional del propio cromosoma de la bacteria donde fueron lisógenos y salir, infectar a otras células e introducir información genética que estas bacterias no tenían. Las bacterias también son capaces de adquirir moléculas de DNA del entorno y esas moléculas de DNA pueden tener características que les permiten a su vez también insertarse en el cromosoma y de esa manera permitirle a la bacteria receptora adquirir información nueva que le puede dar características o capacidades o ventajas adaptativas a nuevos entornos y que si estas ventajas le permiten sobrevivir mejor o replicarse mejor con respecto a la población que no tiene estas características, pues eventualmente se empieza a ser dominante sobre esta población y esa información pues empieza a trascender en el caso de la especie bacteriana que los esté adquiriendo. Entonces, a través de estos mecanismos, Escherichia coli ha adquirido a lo largo de su evolución diferentes genes, múltiples genes, que le dan características diferentes y que le permiten ahora colonizar nuevos nichos y de alguna manera también tener funciones que le permiten explotar esos nichos de manera mucho más eficiente. Reitero, nuevamente esto puede ser a partir de plásmidos, puede ser a partir de fagos o de estas moléculas que pueden ser circulares o lineales que las bacterias pueden adquirir. Y esto ha permitido que E. coli genere una diversidad muy interesante y fascinante de variantes que conocemos como patotipos, y este término pues tiene que ver con el hecho de que esas características ahora les permiten ser patógenas para los organismos que colonizan. Y aquí simplemente el esquema les muestra cómo la adquisición de estos elementos pues genera patotipos con diferentes nombres y ahorita trataré de comentarles brevemente en particular Escherichia coli enteropatógena y enteromorrágica, que son dos organismos que nos interesan de manera particular en el laboratorio. Una de las características también interesantes es el hecho de que a partir de lo que conocemos como el genoma core, el genoma básico de Escherichia coli, hay diferentes regiones que han actuado como hotspots, regiones particulares donde estos
elementos se han insertado y que dependiendo del patotipo al que nos referimos, pues van a tener características diferentes que dan lugar a estos diferentes patotipos. ¿A qué me refiero con el genoma core? Hoy en día, con la genómica, conocemos el genoma completo de miles de cepas de Escherichia coli, y eso permite hacer análisis como estos que determinan cuántos genes están conservados en todas las colis, cuántos genes son comunes a todas las Escherichia colis y que de alguna forma pues que forman el core o las características principales que hacen a Escherichia coli. Sin embargo, conforme más genomas conocemos, nos damos cuenta que E. coli ha podido adquirir un repertorio muy amplio de genes, que sería el pangenoma, y que da lugar a estas variantes que tienen entre 1000 y 1500 genes más que la E. coli comensal o la E. coli K2 que me refería anteriormente, y que son cepas que todos tenemos en nuestro intestino, pero que tienen menos genes que las cepas patógenas. Este repertorio adicional de genes es el que les proporciona capacidades nuevas, y que se dan cuenta, pues aquí el número varía dependiendo cómo se hace el análisis, pero anda entre 12,000 y 16,000 el número de genes o el repertorio de genes adicionales que se han encontrado en las cepas de Escherichia coli, y que le han dado esta enorme plasticidad para explotar diferentes nichos. Es simplemente un esquema que ilustra cómo Escherichia coli, además de poder ser un patógeno intestinal, también puede ser un patógeno extraintestinal, porque también hay cepas que tienen la capacidad de infectar las vías urinarias, por ejemplo, de colonizar la sangre generando bacteremia, o incluso de cruzar la barrera hematoencefálica y causar meningitis o muertes, sobre todo en niños recién nacidos. Y esto pues les habla de la diversidad. No voy a entrar aquí en los detalles, pero todo este repertorio de genes que les digo ha dado lugar a los diferentes patotipos, pues permite que las bacterias tengan diferentes estrategias, ya sea para colonizar a las células intestinales a nivel de la superficie de las células, o incluso invadir las células para replicarse y propagarse en el intestino. Esto les habla de la gran diversidad de mecanismos que tienen las E. coli patógenas para colonizar y aprovecharse de un hospedero. En esencia, muchos de estos mecanismos lo que le permiten a las bacterias es interactuar de formas muy particulares y específicas con las células blanco, en el caso de los patógenos intestinales con los enterocitos, para evadir sobre todo la competencia con la microbiota residente, que actúa como una barrera para eliminar patógenos, compitiendo con ellos, por ejemplo, por nutrientes. Me voy a referir simplemente a un ejemplo. Una de las bacterias de las cepas de Escherichia coli de las que más se escucha hablar en las noticias desde hace ya varios años es la Escherichia coli 157H7, o también conocida como Escherichia coli enterohemorrágica, porque es una bacteria que puede causar brotes a partir de alimentos. Y en el 2006 hizo los encabezados de las noticias, porque empezó a haber varios brotes en Estados Unidos, y sobre todo puede llegar a causar la muerte, en este caso, y causó la muerte de un niño, por ejemplo, en el caso particular de este brote epidémico, pero también el que se enfermaran varias personas. Esta bacteria tiene la particularidad que puede colonizar muy eficientemente el intestino, pero produce una toxina que puede migrar hacia los riñones y causar lo que conocemos como síndrome urémico hemolítico, que puede ser un daño irreversible que puede incluso llegar a causar la muerte. Entonces le tiene mucho cuidado a esta bacteria, y por lo mismo pues ha sido también blanco de muchos estudios, entre los cuales, además de tratar de entender cómo interactúa con un hospedero humano, pues también se ha tratado de entender cómo es que interactúa, por ejemplo, con las células de las espinacas o las lechugas, que generalmente son un vector de transmisión importante y que generalmente se contaminan porque las vacas son un reservorio que no se enferma, pero sí puede contener esta bacteria, y ya sea a través de contaminar vía sus heces zonas de riego,
o incluso a través del abono puede llegar a contaminar cultivos que eventualmente llegan al humano. Esta bacteria tiene la característica que puede interactuar, por ejemplo, con los estomas de las hojas, de las lechugas o las espinacas y esconderse ahí para protegerse incluso de tratamientos con cloro. Y esto es lo que les muestran estas fotografías de microscopía, donde podemos ver a las bacterias dentro de los estomas, ya sea por microscopía de barrido o por microscopía de fluorescencia, y que hay estructuras en las superficies de estas bacterias que le permiten establecer esta interacción. Esto es una mutante en una fimbria, en una estructura filamentosa que le permite interactuar con superficies, la cual pierde la capacidad de interactuar eficientemente con las hojas de estas verduras o de estos vegetales. Y esto pues, nos habla de la adquisición de esta información, de estas características que le permiten ahora interactuar con estos nichos o con estos reservorios ambientales antes de llegar al humano, que es su hospedero final. Asimismo, esta gran plasticidad que tienen las bacterias la podemos ver reflejada con un brote que se dio también ya hace algunos años de una bacteria que tenía la capacidad de producir el síndrome urémico hemolítico, pero que no era el mismo patotipo, sino es un patotipo híbrido entre dos de las colis que conocemos principalmente, la Escherichia coli enterogradativa y la Escherichia coli enteromorrágica o las que producen esta toxina a la que se mencionó, que es la toxina tipo Shiga, y que causó un brote en Europa, principalmente en Alemania, donde cerca de 2.400 personas se enfermaron y 24 murieron a causa del síndrome urémico hemolítico. Entonces, como se dan cuenta, en pleno siglo XXI, podemos ver todavía el surgimiento o la emergencia de este tipo de nuevas variantes de Escherichia coli, que son una combinación, como se ilustra en este esquema, que son una combinación de dos patotipos porque adquirieron esta cepa en particular tiene información que caracteriza a dos patotipos diferentes. Entonces, insisto, la plasticidad del genoma de coli permite hoy en día todavía ver el surgimiento de este tipo de brotes por bacterias que no necesariamente causan problemas antes, ¿no? Entonces, simplemente para ir concluyendo, les presento los modelos de estudio que tenemos en el grupo de investigación, donde básicamente lo que queremos o lo que estamos tratando de entender, lo que hemos tratado de entender a lo largo de los años, es cómo cepas patotipos como Escherichia coli enteropatógena, que es un agente causante de diarrea en niños, o Escherichia coli enterohemorrágica, que es causante del síndrome urémico hemolítico, ayudado por un modelo que produce una enfermedad muy similar, pero en ratones, y que es un patógeno ratón de laboratorio, Citrobacter rodentium, así como con otro patógeno, Salmonella typhimurium. Estamos tratando de entender cómo estas bacterias responden al entorno para controlar la expresión genética de los genes que les permiten ser patógenos, y a su vez de cómo algunas de lo que conocemos como factores de virulencia les permiten interactuar con el hospedero para provocar enfermedad. Y este conocimiento básico, pues, como en muchos otros casos, pues también ha servido o esperemos que sirva eventualmente para que alguien se inspire a desarrollar estrategias que permitan un mejor control de estas enfermedades. Una de las cosas que son fascinantes de estas bacterias es la producción de un sistema de secreción tipo 3, que es literalmente una jeringa molecular que le permite a estas bacterias inyectar proteínas bacterianas a las células hospederas para generar fenotipos como este que se observa aquí, que es el fenotipo que conocemos como de adherencia y destrucción, y que es la formación de pedestales de actina a los cuales la bacteria se mantiene íntimamente adherida y a partir de la cual sigue transmitiendo o sigue translocando o inyectando proteínas que le permiten a la bacteria subvertir o manipular diferentes procesos celulares a favor de la bacteria. No
tengo tiempo de entrar mucho en los detalles, pero esto es una de las características que hacen fascinantes a estos patógenos y que es información que adquirieron por transferencia horizontal. Entonces, bueno, los dejo con esta imagen donde se muestran diferentes los fenotipos, algunos de los fenotipos a los que me he referido, que provoca, por ejemplo, Escherichia coli enteropatógena, conocemos como EPEC. Estas estructuras fimbriales de superficie les permiten formar microcolonias que hacen muy eficiente su infección, les permiten interactuar entre ellas, y algunas otras les permiten, como les decía, interactuar con otras superficies, como en el caso de los vegetales, y finalmente sobre células epiteliales generar estos fenotipos de interacción que ha sido muy apasionante estudiar a lo largo de los años por diferentes grupos. Y pues simplemente los dejo con mi correo electrónico. Esta es la línea general de investigación del grupo. Y pues por supuesto que el trabajo y los avances que logramos se los debo a un grupo muy comprometido y muy entusiasta de estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, postdocs y personal académico. Esta es la composición actual del grupo de investigación. Y pues dejo mi correo para ponerme a sus órdenes si quieren platicar con alguno de ellos de lo que hacen, o quieren que yo les responda preguntas o les envíe información. Pues con todo gusto lo haré y bueno, pues quedo a sus órdenes para contestar cualquier pregunta que pudieran tener. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por su plática y de hecho ahorita tenemos preguntas del público. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué herramientas tienen para poder controlar a la cepa de coli? Bueno, es una pregunta interesante. O sea, sí hay, de primera mano, ya han escuchado hablar de los antibióticos. Muchas infecciones por Escherichia coli se pueden tratar todavía con antibióticos. Sin embargo, les han de haber comentado que pues es muy importante empezar a encontrar estrategias alternativas para tratar a las infecciones bacterianas, porque desafortunadamente, y por estos mecanismos que les comentaba de transferencia horizontal, las bacterias pueden adquirir fácilmente resistencias a los antibióticos de primera mano, los que más se usan, y eso está causando un problema enorme porque da lugar a la generación, o bueno, a la selección de cepas multiresistentes que pues mientras más se propaguen, el problema va a ir creciendo y se va a ir siendo más grave porque no va a haber cómo tratarlos. Entonces hay muchos esfuerzos en torno a encontrar alternativas, ya sea a través de, por ejemplo, la fagoterapia, es una alternativa que se está utilizando, que son estos virus bacterianos. En algunos casos pueden reconocer específicamente algunas de estas cepas y destruirlas. Los fagos, si se infectan y están en su fase lítica, pues tienden a replicarse dentro de las bacterias y lisar a esas poblaciones. Es una estrategia que se está utilizando, pero también se están buscando otro tipo de moléculas que inhiban, por ejemplo, los procesos que utilizan las bacterias para colonizar, para adherirse o para, por ejemplo, el sistema de secreción. Hay avances en torno a moléculas que permiten ya sea inhibir que la bacteria pueda expresar las proteínas que forman esta jeringa molecular, o que incluso inhiban la posibilidad de que esta jeringa molecular se secrete o inyecte las proteínas que causan los cambios en las células del hospedero que dan lugar a la enfermedad. Entonces, sí, los antibióticos siguen siendo de primer uso, pero se están buscando estrategias que en muchos casos, pues, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli enterohemorrágica, no tengo mucho tiempo en entrar a los detalles, pero muchos de los antibióticos que podrían eliminar una infección por E. coli no son recomendados para tratar una infección por Escherichia coli enterohemorrágica, porque la toxina que causa el síndrome urémico hemolítico está codificada dentro de un fago, y la presencia de antibióticos hace que la bacteria entre en estrés y por tanto que ese fago entre en fase lítica. Y los genes que codifican para la toxina están bajo el control de promotores, de señales
que se inducen cuando la bacteria entra en estrés. Entonces, el tratamiento con un antibiótico puede incluso exacerbar el problema o el daño, porque permite que se licen las bacterias y entonces se libere más toxina. Bueno, no solo que se produzca más toxina, se licen las bacterias que están produciendo esa toxina y por tanto pues, que el daño aumente, ¿no? Entonces sí se están buscando alternativas, empieza a haber alternativas prometedoras, porque sí hay que tratar de evitar el uso de antibióticos. Gracias, doctor. Y justo hablando de esto de los fagos, hay otra pregunta que dice que si existen otros ejemplos de patogénesis por fagos en otro tipo de bacterias que no sean E. coli. Sí, de hecho, les comentaba, también trabajamos con Salmonella typhimurium, que es otro patógeno fascinante, es un patógeno intracelular facultativo. Esto quiere decir que puede tanto vivir fuera de las células como dentro de las células. Pero también la evolución de Salmonella está muy asociada a los fagos. Muchos de los mecanismos o las proteínas que le permiten a Salmonella ser patógena son genes que están contenidos en profagos, o en fagos lisógenos, que son parte ahora del genoma de Salmonella, pero que contiene esta información que eventualmente llegó a Salmonella por transferencia horizontal. Entonces, si los fagos han sido, en la evolución de las bacterias, patógenas y no patógenas han sido fundamentales, pero sobre todo para las patógenas es muy claro el papel que han jugado haciendo llegar información que ahora a las bacterias les permite llevar a cabo estos procesos que les comentaba para colonizar, por ejemplo, el intestino, ¿no? Entonces, si no es nada más Escherichia coli, no es solo Salmonella, muchas bacterias han evolucionado a través de la adquisición de información adicional a través de fagos. Ya espero que, si entendí bien la pregunta, creo que por ahí iba. Y también preguntan si se podría crear alguna cepa de coli que actuara como inhibidora de los genes patógenos de alguna otra célula. Sí, o sea, en realidad también hay muchos esfuerzos. Por ejemplo, incluso esta posibilidad, no es la respuesta concreta a la pregunta, pero por ejemplo, este inyectisoma o esta jeringa molecular que les comentaba, hay grupos que la están manipulando para poder ahora dirigir a estas bacterias, por ejemplo, a células cancerígenas, e inyectar inhibidores de la proliferación de esas células. Entonces, de la misma manera, se puede, así como se está tratando de también entender mucho mejor cómo funciona la microbiota benéfica, para identificar bacterias que en un momento pueden funcionar como probióticos para fomentar la defensa del organismo o incluso la eliminación específica de algún patógeno en particular, simplemente identificando o manipulando bacterias que interactúen de manera específica con los patógenos, es algo que está caminando. Y como les decía, una de las formas, pues a través de la manipulación de estos sistemas de secreción, que podrían, incluso en algunos casos hay sistemas de secreción que pueden inyectar también moléculas a otras bacterias y de esta manera eliminarlas. Entonces, sí, cómo ha avanzado la biología molecular y nuestra capacidad de modificar a microorganismos, pues sí se abre las puertas a que podamos generar variantes que específicamente traten una infección en particular. Al principio les comentaba que uno de los beneficios que tiene coli como parte de nuestra microbiota es que sí ayuda a competir por nichos con patógenos, sobre todo patógenos de coli, que en un momento pueden tratar de colonizar nichos que a su vez están colonizados por la coli benéfica. Entonces, simplemente por competencia, y si fomentamos esas o aumentamos esas capacidades de las colios residentes, pues también pueden en un momento ayudar a desplazar a bacterias que pueden ser nocivas para nuestro organismo. Pero eso puede ser con coli o con muchas otras especies bacterianas que se ha visto que tienen la capacidad natural, ya sea por competir por algún nutriente en particular o por poder interactuar con los patógenos, buscar mecanismos para eliminarlas. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que precisamente hablando de la variedad de E. coli, ¿cómo es posible identificar tantas cepas si
van cambiando constantemente? Sí, es una pregunta interesante porque efectivamente hoy en día tenemos una enorme ventaja, el que cada vez es más barato hacer secuenciación del genoma completo de las bacterias que nos interesan. Y esto con el tiempo va a ser cada vez no solo más económico, sino más sencillo realizarlo. Y pues tener la información de todo el genoma pues nos permite poder identificar cualquier diferencia puntual que tenga con el resto de las E. coli. Esto tiene que ver un poco con lo que les platicaba del pangenoma. Mientras más genomas conocemos, más podemos ir determinando cuál es el genoma fundamental de Escherichia coli. Esto es los genes que vamos a encontrar en todas las cepas, independientemente de dónde vengan. Así como todo el repertorio de genes que en un momento puede tener una u otra de las cepas, ¿no? La genómica sin duda va a ser la vía para poder identificar estas variantes con mucho más claridad. Pero sí hay mecanismos, digo, varias de las cepas comparten características, por ejemplo, bioquímicas que permiten identificarlas como Escherichia coli, pero, por ejemplo, la llegada ya hace muchos años del PCR, de la reacción cadena a la polimerasa, y el conocimiento de ciertas regiones del DNA, pues también ha permitido diseñar, por ejemplo, oligonucleótidos específicos que nos permiten clasificarlas a su vez. Y a lo que voy es que podemos secuenciar regiones muy pequeñitas que sabemos que varían y eso nos permite clasificarlas de alguna forma, o también identificar regiones que tienden a tener variaciones entre las cepas y clasificarlas en diferentes grupos simplemente realizando un PCR. Entonces, tanto podemos echar mano de sus características fisiológicas o bioquímicas, así como de técnicas que por el momento todavía resultan más baratas que hacer genómica, para identificar variaciones en las cepas, ¿no? Pero sin duda, hoy en día y cada vez será mucho más fácil, la genómica es la que nos va a dar toda la información que requerimos para tener muy claras cuáles son todas las diferencias que distinguen a una cepa de otra. Ahora, la genómica nos puede dar mucha información, pero al final esa información también tenemos que utilizarla para plantear hipótesis, para hacernos preguntas que podemos contestar ya haciendo trabajo experimental en el laboratorio, ¿no? Gracias. Hablando de identificación, también están preguntando cómo podemos diferenciar una Escherichia de una Shigella o cuál es el contexto que hace que tengan estos nombres. Sí, pues, eso también es una pregunta interesante. En realidad, también ha sido un debate. Shigella, algo que les comentaba es la E. coli comensal. Se estima que tiene entre 4.000 y 4.500 genes, digamos 4.500 genes. Las colis patógenas llegan a tener entre 1.000 y 1.500 genes más que la coli comensal. Ya desde ahí uno se pregunta por qué siguen siendo coli. Bueno, siguen siendo coli por una serie de características que les decía, finalmente están codificadas en el genoma core, ¿no? En el genoma básico de Escherichia coli. Shigella, la mayor parte de las especies de Shigella son básicamente Escherichia coli y esto cada vez se reconoce más, sobre todo hoy en día que podemos hacer muchos análisis genómicos. Shigella en general se parece mucho a lo que conocemos como Escherichia coli enteroinvasiva. De hecho, el mecanismo por el cual las especies de Shigella invaden a las células es el mismo que utiliza la Escherichia coli enteroinvasiva. Esto es, produce un inyectisoma, una jeringa molecular, a partir de genes que tienen codificados en un plásmido que comparten entre la E. coli enteroinvasiva y la Shigella. Entonces, hay ciertas pruebas bioquímicas que permiten distinguir a una o a la otra, o pruebas genéticas, como les decía, por PCR, o hoy en día por genómica, que todavía permite agruparlas como Shigella, pero cuando en realidad podrían ser simplemente otro patotipo de Escherichia coli dentro de este patotipo, como les decía, que se llama Escherichia coli enteroinvasiva. Entonces, sí hay forma de agruparlas o reconocerlas. Por ejemplo, tienen que producir la toxina tipo Shiga, que es una de las características que le dieron el nombre, o es la característica que les dio el nombre, pero que podrían también agruparse en un momento entre un híbrido de las que conocemos como STEX o como EGEX,
que son E. coli que producen la toxina Shiga, y la Escherichia coli interinvasiva. Entonces, no me extrañaría que con el tiempo Shigella, aunque va a ser muy difícil cambiarle el nombre, pero simplemente se reconozca ya abiertamente como otro patotipo de Escherichia coli. Y también preguntamos, ¿qué impacto tiene E. coli para el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas en comparación con otras bacterias? Sí, digamos, no mucho en el sentido de que se ha desarrollado mucho más a partir de otras especies bacterianas, pero lo que sí ha sido importante es que a partir de Escherichia coli, justamente la facilidad que se tiene de manipular plásmidos y genes y hacer mutantes y hacer mutagénesis dirigida sobre genes que tenemos en plásmidos, pues ha sido una herramienta que ha servido para generar muchas de las variantes que hoy se aplican pues en todas las aplicaciones que ha generado el CRISPR-Cas, ¿no? Que no tiene nada más que ver con edición genética en eucariotas, sino que podemos ahora hacer edición genética también en bacterias. Entonces, digo, sí ha sido parte, digamos, también de la evolución del mecanismo, pero el entendimiento más fundamental se ha dado a partir del estudio en otras especies bacterianas. Gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta que, para usted, ¿cuál es el patotipo más inteligente, entre comillas, o el mejor, digamos, de No, E. no, coli y por está bien. qué? Sí, digo, es una pregunta interesante. Digo, sí me gusta pensar en las bacterias como organismos fascinantes que, pues, si lo piensan, son extremadamente eficientes haciendo lo que hacen. Y pues, yo lo que les diría pues, es que es que hay coli enteropatógena y la enterohemorrágica, porque son las que estudiamos. Pero no lo digo simplemente porque son los patotipos que estudiamos, sino porque es, por ejemplo, simplemente esto que les comentaba del inyectisoma o de esta jeringa molecular. Es una estructura de alrededor de 20 proteínas que atraviesa las dos membranas de la bacteria y que a través de esta estructura, atravesando las dos membranas de la bacteria, es capaz de translocar o de transportar proteínas bacterianas a una célula eucarionte, atravesando también la membrana de la célula eucarionte. Entonces, cuando uno lo piensa desde el punto de vista evolutivo, pues sí, estas bacterias adquirieron y fijaron, como ahora en este patotipo, un mecanismo extremadamente sofisticado para poder colonizar los enterocitos. Pero no termina nada más en esta estructura compleja que es directamente una jeringa molecular, sino que además, a través de esta jeringa molecular, inyecta varias proteínas también producidas por la bacteria que mimetizan o manipulan, subvierten, secuestran mecanismos en la célula a favor de la bacteria. Y los mecanismos son varios, porque estas bacterias producen entre 20 o más proteínas efectoras, que es como las conocemos, efectoras porque una vez que llegan a la célula hospedera van a tener un efecto en la célula hospedera, pero que van desde manipular al citoesqueleto de la bacteria porque reorganizan la actina para formar estos pedestales sobre los que les comentaba se deposita la bacteria, pero también controlan otra serie de funciones de la célula para que la célula pierda nutrientes, pierda líquidos, se evite la respuesta inmune, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo consideraría que Escherichia coli enteropatógena y enterohemorrágica, EPEG y EHEC, por sus siglas, como las más inteligentes. Pues muchas gracias, doctor. Les invitamos al público a que si tienen dudas, aún quedan algunas preguntas sin contestar, pero ya no tenemos tiempo. Aquí está en pantalla el correo del doctor y pues le agradecemos muchísimo su tiempo y este espacio. Gracias a ustedes, Ana, y gracias a ustedes por su atención. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.